¿Y si otros mundos están conectados? ¿Y si podemos conectarnos nosotros por medio del agua y tierra? ¿Y si el espacio sideral que nos informan las noticias está simplemente conectado a través de los polos? La división entre nuestro mundo y los otros puede estar simplemente en las frías murallas, que parecen rodear cada punto de nuestros continentes, montañas, murallas, árboles gigantes, fuego que no se apaga, y un sinfín de historias que hemos estado recibiendo del mundo desconocido que nos rodea. Aquel mundo que parece haber sido arrancado de nuestra historia y de nuestros tiempos modernos, donde se nos dirige hacia la superficialidad del tan corto periodo de nuestra línea temporal, que apenas abarca algunos años y poco podemos sumergirnos entre estas historias que nos modifican la forma de ver nuestro entorno, nuestra esencia. ¿Cuál es el verdadero camino de la humanidad en los próximos años? ¿Podremos dar el gran salto que buscaba Richard Byrd en aquellas expediciones antárticas previas al Tratado Antártico, que impidió por siempre a cualquier civil acercarse a las membranas divisorias de los entornos? Canal de YouTube Nos Confunden. Y no tan solo aquel famoso contraalmirante mencionado, que luego desaparecería entre la espesa niebla de la desinformación con sus frases que perduraron en el tiempo de que otro lugar más allá existía, y sentenció por siempre entonces: me gustaría ver esa tierra más allá del polo, esa zona más allá del polo, es el centro del gran desconocido. Y todos se preguntaron, ¿acaso esta conexión con otras tierras es posible? ¿Otros mundos nos rodean simplemente cruzando la Antártida? En la sola lejanía que parece vivir en las mentes inquietas, otras historias llegarían también de reconocidos exploradores. Muchas fueron maquilladas para que el mismo sol volviera a cambiar el curso de la humanidad hacia lo que desean los controladores parasitarios, reyes que hoy parecen gobernar y manipular el curso de nuestros días. ¿Quién podría manchar la historia de aquel navegante que dejaría atrás por siempre los estándares de la opinión aceptada? Entonces él habló hace tiempo y contó su historia, alcanzando lugares inexplorados y desconocidos para traer una gran parte de la historia que parece haberse olvidado en nuestros tiempos. La historia enterrada y oculta de aquellos seres gigantes que también perecieron junto a las antiguas humanidades en busca de la liberación. Los tantos seres y criaturas que parecen esperar a que el humano moderno pueda finalmente dar el paso, el gran salto entre los caminos sinuosos de una historia manchada con sangre inocente. Canal de YouTube Nos Confunden.